Bueno, muy buenas tardes, señor Oscar Eduardo Cuellar. Me presento, mi nombre es Emilce Sotelo. Soy profesional de negocios internacionales de la Universidad de Santo Tomás, con especialización en alta gerencia y economía solidaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Egresada de la Universidad de la SAP en la especialización de gestión pública, a quien represento hoy en calidad de asistente de investigación del proyecto de investigación política agraria y desarrollo rural en Colombia, 1936-2019, un estudio de caso en el departamento del Meta. Nosotros hicimos parte de una convocatoria a nivel del país, somos 49 grupos de investigación que estamos trabajando diferentes temáticas. En este caso nosotros escogimos los municipios PD del departamento del Meta con el objetivo de analizar desde las diferentes voces campesinas, institucionales, las bases teóricas, las normativas, las ideológicas, las procedimentales, que hayan determinado la construcción y la implementación de la política agraria en Colombia durante el periodo mencionado, 1936-2019, y en el estudio de caso del departamento del Meta, para observar su incidencia en la dinámica del desarrollo rural, para proponer asimismo un modelo de política pública multienfoque en escenarios de paz y de reconciliación. ¿Qué buscamos con esta investigación nosotros? Escuchar los diferentes puntos de vista, por eso antes de la entrevista preguntaba quién era, a qué se dedicaba, porque es necesario escuchar las diferentes voces que están implicadas en los procesos de políticas públicas agrarias en el departamento. Esta es nuestra investigación, buscamos como producto de esta investigación, en primera instancia, dejar sentado el precedente desde el punto de vista académico para futuras investigaciones, ya que en tema de políticas públicas, no se habla mucho, no hay ningún precedente como tal en estos municipios PEDET. Simplemente se habla de políticas públicas en el país, pero no se enfoca en un territorio específico. Entonces nosotros buscamos en primera instancia dejar sentado ese precedente académico para futuras investigaciones, pues ya que tenemos en territorio, en este momento, ayer estuvimos en Puerto Rico, si no estoy mal, estuvimos en Puerto Rico el día de ayer, hoy estamos en Puerto Concordia. Yo estoy ayudando desde aquí, desde la oficina. Y entonces, esa es la primera instancia, dejar sentado un presidente académico. Segundo, la idea es obviamente sacar un libro de estos 8 municipios con información relevante de cada uno de los municipios que se vaya descubriendo alrededor de la investigación, así como producto un artículo científico publicado en revista indexada. Nosotros hacemos parte del grupo de investigación griegos que está calificado en Colciencias como categoría C. Y nuestro trabajo es solamente académico. Nosotros no vamos a brindar ninguna ayuda monetaria a ninguna entidad, a ninguna persona. Simplemente hacemos un trabajo investigativo de cómo se está desarrollando la política agraria en el país, buscando mirar cuáles son las consecuencias, sean positivas o sean negativas, del proceso de paz, y mirar cómo desde nuestra investigación desde la academia buscamos generar una propuesta de política pública agraria para que esta pueda ser implementada por las personas que les corresponde, que en este caso son los senadores, son los únicos que pueden proponer. Nosotros creamos la propuesta, pero son ellos los que la llevan a instancias mayores. Esa es mi presentación. Me gustaría que se presentara usted, don Oscar. Cuénteme. Muy buenas tardes, Mireya. Mi nombre es Oscar Eduardo Cuellar Tovar. Soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Los Llanos, especialista en evaluación de impacto ambiental de proyectos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en desarrollo rural de la Universidad Javeriana. Soy funcionario en la Agencia Nacional de Tierras como gestor en la UGT
Oriente, que tienen sede en Villavicencio. Quiero aclarar que en este espacio mis respuestas son de manera personal y no corresponden a una posición oficial de la Agencia Nacional de Tierras, porque no soy el funcionario autorizado para ello. Bueno, muchas gracias, don Oscar. Empecemos porque me interesa mucho su posición y su conocimiento como sus estudios, como su especialización y su maestría. Desde profesional, ¿qué me puede decir a ver si tengo por acá? ¿Qué me puede decir del proceso de paz? Si ha influido en el desarrollo de la política agraria del país, ha mejorado, o quisiera que me hablara un poco, porque usted tiene un poco más de formación en todo ese terreno y está en territorio también. Sí, pues yo creo que ha tenido un avance, pero no es el que se esperaba o las expectativas que generó el proceso de paz. Eh, las políticas, después de lo del acuerdo de paz, pues hubo una reestructuración de las entidades del sector agropecuario con el fin de pues avanzar en todos los compromisos de los acuerdos de paz. Sin embargo, sigue habiendo una gran debilidad institucional en nuestro territorio. Y no solo pasa con la entidad en la que laboro, sino en la mayoría de entidades. Entonces, aunque haya habido una reestructuración de la entidad y una liquidación y creado unas nuevas agencias que supuestamente iban a ser unas entidades más técnicas, por eso tomaron el nombre de agencia y no de instituto, porque íbamos a hacer más gestión, más operativos, íbamos a mostrar más resultados a las familias campesinas. Pues en los 5 años que llevan estas agencias de creada, eh, hemos encontrado algunos obstáculos o que no tienen la asignación presupuestal suficiente, debilidades en talento humano, en equipo, no hay una presencia que lo veo como una gran debilidad, a diferencia del INCODER, que tenía presencia en cada uno de los departamentos. Ahora estas agencias, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, pues está por regionales. Entonces, en el caso de nosotros, tenemos cobertura en 4 departamentos: Casanare, Meta, Bichada y Guaviare, que hacen difícil que los pobladores que estén en las veredas pues se acerquen a nuestras oficinas principales para acceder a nuestra oferta institucional. Igualmente, pues por toda esa falta de presupuesto y de recursos, tanto económicos, humanos y logísticos, no hacemos mucha presencia en esos municipios PD que ustedes mencionan, los 8 municipios PD del departamento del Meta. Sin embargo, pues también ha habido un cambio del marco normativo en el caso de todo para implementar el pilar 1, que corresponde al Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, y el cual está muy relacionado con la misionalidad de nuestra entidad, que es ejecutar la política pública que dicta el Ministerio de Agricultura frente a la implementación de los planes de ordenamiento social de la propiedad, con el fin de facilitar el acceso a tierra de las familias campesinas, brindar una seguridad jurídica sobre los predios, administrar los predios de la nación, verificar por el cumplimiento social de la propiedad, muy relacionado con las metas del Fondo de Tierras que se estableció en los acuerdos de paz, y en el tema de formalización.
Hubo un cambio normativo que era facilitar la implementación de la reforma rural integral contemplada en el acuerdo final en materia de tierras, específicamente en el proceso, como le decía, de acceso y formalización y fondo de tierras. Eh, Sin embargo, vemos que seguimos cometiendo de pronto los mismos errores del INCODER, y aunque este procedimiento, este marco normativo trata de ser más ágil, más breve en la entrega, que en algunos casos sí se ha podido evidenciar, sin embargo seguimos teniendo un gran rezago desde el INCODER y a las mismas solicitudes que ya ha recibido la Agencia Nacional de Tierras, porque no muy oportunamente no le entregamos su título de propiedad a las familias solicitantes. Eh, pues eso es referente a esta pregunta que me mencionas. ¿Qué aporte puede hacer usted al gobierno nacional para el tema de acceso de tierras a los campesinos? Bueno, el aporte que hago como profesional y pues también con el conocimiento que tengo en la agencia es poderlos orientar en los procedimientos a aquellas personas de estos municipios que me han consultado cuál es nuestra oferta institucional, cómo son los trámites. Aunque esa es una de las debilidades porque muchos de los procesos están centralizados, entonces hay muy poca desconcentración en el territorio o hay muy pocas delegaciones a las unidades de gestión territorial. La mayoría de procesos están centralizados, lo único la otra gran dificultad es que por esa gran debilidad institucional que las agencias, muchas de estas actividades se hacen a través de operadores, de convenios, y no hay una suficiente supervisión sobre los trabajos. Entonces, a veces, pues hay un desgaste presupuestal y no se encuentra tampoco la eficiencia en obtener las metas o los resultados planteados. Además, aunque existe la Agencia de Renovación del Territorio, que tiene un papel importante en la implementación de los PDET, porque juega ese papel articulador y trata de hacer la gestión con las entidades y articular, pues muchas de estas instituciones pues tenemos muchas falencias, y aunque se han logrado resultados y ahí se logran algunas cosas de coordinación y articulación y gestionar algunos recursos por cooperación internacional, cuando usted habla con un poblador rural de alguna de estas veredas de los 8 municipios, pues encuentra el descontento porque no les ha llegado el mejoramiento de la vía a su vereda, nosotros no le hemos podido formalizar la propiedad. En el departamento del Meta hay pues muchas determinantes ambientales por todas las figuras que tienen establecidas. En estos municipios algunos se nos cruzan con áreas ambientales como parques nacionales, hacen parte del área de manejo especial de la Macarena. Entonces, y no hay un sistema de información geográfico actualizado que le permita a todas las entidades avanzar de manera clara y hacer una planeación del territorio para no cometer errores. Entonces, nos demoramos mucho en los reprocesos. Igualmente, con el acuerdo de paz, pues también vino después una gran alternativa que era el catastro multipropósito, y aunque el gobierno nacional espera que en el 2022, por ejemplo, la mayoría, el 60% de los municipios de Colombia ya tengan un catastro actualizado y bajo el enfoque multipropósito, que no solo sirva para el recaudo de impuestos, sino para todas las actividades de todas las entidades como un gran instrumento de planeación. Eh, Estos avances han sido muy lentos y se notan en estos municipios que carecen de formación catastral. Entonces eso dificulta para que
las entidades tanto ambientales, los mismos entes territoriales, la Agencia Nacional de Tierras, pueda cumplir con las labores que nos han encomendado. Permítame un segundo que me están hablando de territorio. Permítame un segundo, por favor. Listo, continuemos. Don Oscar, ¿me escuchas? Sí, Mireya. Qué pena, es que hay un equipo en terreno y pues tienen algunas dudas con algo y me disculpa, por favor. Tranquila. ¿Cómo le ha parecido a usted la política pública que hasta el momento el gobierno nacional ha implementado durante los últimos 70 años para que la población sin tierra pueda acceder a ellas? Sí, pues los cambios normativos no han sido muchos. Partimos de la ley 200, bueno, usted me dice los últimos 70 años, pero yo creo que podemos partir desde la ley 200 del 36, que pues no era una ley como de reforma agraria como tal, sino más bien de distribución o redistribución de las tierras. Sí, después vino la ley 135, que ya trajo la creación de el Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Posteriormente vino la ley 160 de 1994, pues que establece muchas cosas ya reglamentarias o cómo se podría implementar la nueva Constitución del 91. En la cual después el INCORA en el 2003 sufre un proceso de liquidación y se crea por una nueva institucionalidad, se fusionan 4 entidades, que era el INCORA, el Fondo DRIS, el INAT y el Instituto Nacional de Pescas y Acuicultura, pues para hacer que una sola entidad manejara toda la política pública del sector rural. Y lo que vimos es que 4 entidades que estaban especializadas cada uno en un tema, pues lo asumió una sola entidad y se le disminuyó el presupuesto, se disminuyó el personal y pues no hubo una gran eficiencia en territorio. Entonces cada vez se perdieron algunos programas que traían estas entidades y que la gente se favorecía porque se preocupaba, se trataba de ser más eficiente. Sin embargo, se observó también que esto no dio resultado y se crearon nuevamente unas agencias que supuestamente iban a ser más específicas, más técnicas, pero como le digo, tenemos una gran responsabilidad, pero nos pasa a veces mucho como estos municipios PEDET, que son de que es esta categoría. Tenemos gran responsabilidad, tenemos varias obligaciones y funciones, pero no contamos con el presupuesto ni con el personal para poder eh, atender esto. Entonces,
Este tema de tierras del marco legislativo, pues no solo contempla la legalización de tierras a las comunidades campesinas, sino también a las comunidades étnicas como son la población indígena y la población afro o, o negra. Entonces, pero seguimos observando que hay unos procedimientos que vienen desde la legislación anterior y que no se cumplen de manera eficiente, como es, por ejemplo, los temas de regularización para implementar todos los procedimientos de administrativos agrarios. Entonces, sí, seguimos en Colombia con un gran problema de un índice de coeficiente de Gini muy alto, donde muy pocas familias tienen mucha extensión de tierra y hay una gran mayoría de la población rural que sí tiene muy poquita tierra o tiene la tierra muy insuficiente. Y encontramos sobre todo en este territorio, pues, población que tienen unos sistemas de productivo que casi no se observa la explotación y no hemos podido recuperar estos terrenos o no hay una legislación clara de cómo hacer una buena distribución, pues para que no hubiera tanto la concentración de la propiedad rural. Igualmente el tema de informalidad en todos los municipios, PDD es altísimo, lo cual no brinda una seguridad jurídica, sumado a todos los problemas que ha tenido Colombia por conflicto armado, que aunque ya se firmó el acuerdo de paz y se había mejorado un poco, pues eh, se está volviendo a generar algunos inconvenientes nuevamente en el territorio rural, sobre todo de estas zonas, por ustedes ya conocen los grupos disidentes, otros grupos armados nuevos que están saliendo. Entonces ha sido, pues es difícil y seguimos con una gran brecha entre lo rural y lo urbano y con estos mismos problemas de concentración, un alto índice de informalidad, que todavía no avanzamos como los resultados que tenemos esperados. No te ¿Me escuché. escucha? Sí, es que por la lluvia se vino un fuerte aguacero. No sé si me escucha bien. ¿Me Sí, escucha sí, bien? sí, te escucho, Mireya. Ah, bueno, perfecto. He podido escucharlo muy atentamente. Me llevó por toda una normatividad muy interesante, la Ley 200 de 1936, que es efectivamente por eso que el proyecto de investigación viene de ese periodo, ¿no? La Ley 135, que no recuerdo qué año, y la Ley 160 de 1994. ¿Recuerdas de qué año es la Ley 135, que yo no recuerdo? Del 61. 1961. Y nos hizo un recorrido muy interesante que mucha gente ignora, ¿no? ¿Cuál ha sido ese proceso y ese caminar del gobierno en la búsqueda de la creación y de la implementación de una política agraria pues que sea eficiente? Sin embargo, nos encontramos con dificultades en el camino, como es la dificultad en la articulación, lo que usted me decía muy importante, resulta que un municipio tiene ciertas áreas que son de protección, entonces ya no las maneja la misma entidad, entonces todo eso va dificultando el proceso, por lo que yo puedo analizar es falta de conexión y de coordinación entre las diferentes entidades, lo que sigue dificultando el proceso. También vimos que algo muy importante y es el que no todas las personas que trabajan en estos procesos hacen parte del gobierno, es decir, que sean consecutivos, que estén trabajando de tiempo completo, sino la figura que se saca ahora, que es
que se saca todo el tiempo del contratista o del operador, pues eso ha generado debilidad en los procesos. Entonces, es decir, no es que el gobierno no esté trabajando en el desarrollo y en la creación y desarrollo de la política pública, sino que de pronto hay como unos vacíos, ¿no? Está como la mesa con la pata coja, ¿no? Le falta algo, le falta coordinación. En otras entrevistas me mencionaban la dificultad de una documentación digitalizada. Acá vemos la dificultad porque se cruzan unas entidades con otras. Entonces, todo eso ha llevado a que dificulte el proceso. Pero yo quiero saber, desde su posición, ¿cómo ha notado usted a los campesinos? ¿Han estado dispuestos? ¿Tienen la voluntad? ¿O esto también ha sido una dificultad en el proceso de que de pronto hay como rechazo de parte de la población? ¿O cómo usted percibe eso desde su profesión? Pues en la población rural había una gran expectativa y estaban, yo creo que todo mundo interesado en el nuevo cambio que se podría dar. Sin embargo, pues uno al hablar como le manifestaba en un principio, con el poblador rural que ahí está en la vereda o eso, y que no le llega la oferta institucional y que de pronto sí ha logrado un poco en un principio, después de firmado el acuerdo de tranquilidad, pues porque se podría movilizar, hubo una apertura, ya podían salir tranquilamente o entrar a su vereda, comercializar de pronto los productos. Eh, Ellos sienten que aunque el gobierno, si usted ve las cifras que da la alta consejería de todos los recursos que ha invertido el país en este momento, ellos mm, sienten que eso no le ha llegado a su vereda, que no se le ha solucionado los problemas eh, de fondo, no le ha llegado la solución que se esperaba. Igualmente, pues hay un gran rechazo, por ejemplo, a algunas políticas o algunos programas como el PENIS, que estas personas se vinculan, sienten que tratan de sustituir los cultivos ilícitos y esperan los tan arenados proyectos productivos, el pago por la sustitución, pero no le llega de manera oportuna. Entonces manifiestan que si no cuentan con el apoyo efectivo del gobierno nacional, pues lo que tienen que volver es a la ilegalidad, llegar otra vez a armar estos grupos, pues por el gran descontento que hay, ¿sí? Son algunos ejemplos escasos de donde hay unos buenos proyectos productivos, donde la comunidad se ha empoderado, pero yo creo que ahorita hay un gran número de descontento con las acciones que se han hecho ya en territorio. ¿Qué está dificultando que le llegue a esos pequeños productores, porque tengo entendido que son pequeños productores, esos recursos? ¿Qué es lo que dificulta que ellos puedan acceder a esos recursos para que reemplacen, para que hagan el ejercicio de la sustitución de tierra? Es decir, ellos ya arrancaron, ya hicieron el proceso de arrancar esos cultivos ilícitos y ya los cambiaron por otros, o no los han podido hacer, y por qué. No, lo que pasa es que eso está a cargo de una dirección de cultivos, de sustitución de cultivos ilícitos que pertenece pues a la Agencia de Renovación del Territorio y ellos tendrán muy buena voluntad, pero la demanda en recursos y aunque tienen buen presupuesto es alta.
Y si usted mira desde la construcción de las iniciativas de los PDs municipales y las necesidades y el poder del PD regional y todos esos programas o proyectos o expectativas que salieron, que algunas pues son entendibles que por marco normativo no se pueden hacer, las entidades tenemos que hacer unos procesos contractuales. Incurrimos en lo que usted mismo manifestaba, le comentaba, hay una gran tercerización, hay un proceso de operadores, de pronto el seguimiento no es el adecuado. Hay que tener en cuenta que pues, los índices de corrupción a veces son altas. Entonces, ese recurso que de pronto no le llega a la familia de manera oportuna. Entonces, ahí está el descontento. Pero pues ellos tienen unas actividades plenas pues para ir haciendo los pagos, los programas. Se encuentran gran dificultad que muchas personas que tienen esos cultivos los tienen en áreas ambientales donde no se les puede legalizar, entonces no tienen la tierra legal para implementar el proyecto productivo y ustedes entenderá que pues también las entidades solo podemos invertir en predios Legalizados. sí, formalizados o que nos brinden algo de seguridad jurídica. No podremos implementar, como le decía, hay que reconocer que el departamento del Meta tiene unas áreas de interés ambiental muy importantes que tenemos ahora. Somos uno de los departamentos con más alto índice de deforestación, sobre todo en el área de Lamén, que involucra a estos municipios y pues tenemos que ayudar a protegerlos. Y es ahí donde se encontraban aquellos, la mayoría de cultivos o que se estaban haciendo unos conflictos de uso del suelo, pues porque la vocación no es ganadera, sino más forestal o otra. Y lo que estamos encontrando es que como ya tampoco hay ese control que de una u otra forma era una institucionalidad que la ejercía de pronto las mismas personas eh, armadas, en algunos casos, no en todos. El problema es que no podemos generalizar. eh, esto ha conllevado que ahora se tale, por ejemplo, en municipios como La Macarena, Uribe, y se empradicen pues para tener ganado. Entonces, es difícil también por ejemplo, la autoridad ambiental llegue ahí, eh, los de parques, que haya una buena institucionalidad, pues porque existen las disidencias de estos grupos armados que pues ven que de pronto el gobierno no cumplió con todas las expectativas que tenía y se están entrando unos nuevos actores que lo que están haciendo es acabando con el territorio y afectando a la población campesina que de verdad quiere y buscar una alternativa productiva de manera legal. Bueno, pues son muchas las razones por las cuales dificulta el proceso de una correcta implementación de las políticas públicas agrarias en el país. Enfocados hoy más exactamente en los municipios PEDES del departamento del Meta, eh, con muchos vacíos en muchos escenarios y que una entidad, por más que quiera hacer un buen ejercicio de su trabajo, pues va a depender de otra, como por ejemplo es el caso de ustedes que dependen de que hay una dificultad en el proceso de catastro, no pueden generar ayudas a estas familias porque sus terrenos no son legalizados. Esto definitivamente pues va a dificultar los procesos por más de la buena voluntad que se tenga. ¿Cuál sería su propuesta para que
se pudiera como profesional, para que se pudiera como conectar y como subsanar un poco y se pueda implementar una política pública agraria? ¿Cuál cree que ha sido también la falla de, bueno, ya hemos analizado, son muchas las fallas, pero entonces hablemos de propuestas? ¿Cuál sería su propuesta entonces para que esto pueda mejorar y que los campesinos, que son los directamente afectados, puedan tener una solución? La verdad era que se pudiera implementar lo que dice a veces la norma. Si uno ve, dice ejecutar e implementar los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, vamos a tener un catastro multipropósito, actualizado, eh, vamos, en el caso de la agencia, vamos a implementar estos planes de ordenamiento social de la propiedad rural. eh, Mediante una metodología de barrido predial que vamos a ir predio a predio, solucionándole toda la problemática de acceso, formalización, brindar seguridad jurídica. Eso uno diría, no, pues eso está bien y sería el ideal, ¿sí? Pero pues también hay que entender que es una agencia relativamente nueva, que hay muchos procesos que están en construcción, eh, que se trata de hacer la articulación con las otras instituciones, pero cuando uno llega a articularse con las demás instituciones o tiene que llegar al nivel territorial y encuentra la gran necesidad que tienen estos municipios PEDEL, que todos son de esta categoría, que tienen muchas obligaciones que le da el gobierno nacional y que de pronto no tienen el presupuesto suficiente, que las mismas entidades no tenemos el presupuesto ni los recursos suficientes, y aunque se trate de articular, es difícil poder implementar estos temas. Sí, uno diría, no, la norma a veces está y se va a facilitar y puede ordenar el territorio, pero cuando no lo ejecutamos, por ejemplo, si nosotros aprobamos formulamos los planes de ordenamiento social de la propiedad y los aprobamos, pero si no hacemos esa implementación rápida ni hacemos ese seguimiento, pues lo que estamos generando a veces es una gran expectativa en la gente y no le estamos brindando esa seguridad a los pobladores rurales, sobre todo en el tema de tierras. Y eso creo que pasa mucho en los demás pilares. Por ejemplo, un caso tan sencillo que es la legalización a las entidades de derecho público, a las alcaldías, a las escuelas, que uno dice, pues no pueden ser muchos, articulémonos entre todos, entre la gobernación, la alcaldía, la Agencia Nacional, las entidades de cooperación y vamos sacando eso. Y aunque se trataba de, por ejemplo, en el caso del Meta, hacer un proyecto para esto y con la financiación de eso, pues a lo último, por X o Y razón, no sale el proyecto. Entonces, eh, pues es difícil cuando no se puede implementar. Y aunque se haga el trabajo, las metas establecidas no se siguen cumpliendo. Si hay algunos ejercicios como muy puntuales, donde hay voluntad, falta es un poco de voluntad política de todos los niveles, desde el nivel territorial, departamental y de nivel nacional, para gestionar los recursos. Yo sé que todo proyecto de estos pues tiene alto costo, sobre todo por las zonas donde están los municipios del departamento del Meta, pero tendríamos que hacerlo y arrancar, como le digo, que el catastro, aunque supuestamente ya está financiado para estos municipios, pues la gran expectativa es cuando arrancamos, cuando nos implementamos. Siempre pues hay retrasos. Y otro tema que ha dificultado un poco pues es el tema de la pandemia del COVID,
que ha dificultado que pues, los funcionarios de las diferentes entidades vayan también a territorio. Esos pues yo creo que son como las grandes limitantes, pero como le digo, en el tema de tierras uno dice, uy, no, vamos a hacer el plan de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural y la vamos a hacer por barrido predial, excelente. O está el catastro multipropósito y lo vamos a tener actualizado, pero son procesos que van muy largos y el campesinado pues ya lleva tanto tiempo esperando y sigue esperando. Entonces ese es como el gran descontento. Bien, don Oscar, quiero hacerle para finalizar una pregunta que le he hecho a todos los involucrados en el proceso de esta investigación, porque yo soy muy consciente, como profesional también hablo, no como SAP, de que la academia debe acompañar estos procesos, de que debe estar involucrada. ¿Siente usted que la academia, a qué me refiero con la academia? Las diferentes universidades que están establecidas en esta región, ¿los ha dejado solos en el proceso? ¿Sienten que ellos van por otro lado? ¿O cree que están así, o creen y se sienten acompañados, que estén involucrados en procesos con ustedes? Y si no es así, ¿cuál sería la invitación? ¿Qué esperaría y en qué podría ayudarlos estas instituciones universitarias que se encuentran en la región? No, yo creo que las instituciones universitarias juegan un papel importante en todo este proceso, la academia. Es más, por ejemplo, la ENSAT, yo lo he visto que se ha vinculado en el proceso de fortalecimiento de los PD, en el apoyo de la formulación de los proyectos, en el tema de, sobre todo hoy lo veían, como nosotros hacemos parte de la subregión Macarena-Guaviare, que tiene ocho municipios en el Meta y los 4 del departamento del Guaviare. Departamento del Guaviare, pues hoy me llamaba la atención cómo la Escuela Superior de Administración Pública viene apoyando la formulación, la estructuración de los procesos, de los proyectos para acceder a los recursos. Y encontraba una dificultad que estaba todo el personal o el equipo de la Escuela Superior ayudando a formular, pero se está formulando un proyecto de plan de ordenación de una cuenca del río Inírida, donde tienen que estar la autoridad ambiental, la gobernación, en este caso era la CDA, y hoy en el seguimiento de la mesa de impulso del de la subregión Macarena Guaviare, eh, el que tiene que aportar el conocimiento pues técnico, la información, porque conoce qué es lo que está pasando, cuál es el problema que debemos solucionar, cuáles son las alternativas, qué actividades es lo que debemos adelantar para identificar el presupuesto y el plan de trabajo, pues es la autoridad ambiental, porque pues la ESAT brinda todo su conocimiento en la herramienta, en la metodología de la formulación y estructuración, pero pues han hecho un ejercicio, pero los de la autoridad ambiental no estaba. Y pues no quiero decir que era porque eso, pero es que es muy poco funcionario lo que explicaban y se le cruzaba hoy como con 3 reuniones importantes, porque ese es el gran problema. Entonces también tenemos que ser como más operativos de que estas articulaciones que brindemos entre las entidades eh, sea más efectiva, de pronto ser como más técnicas, porque también esto con el tema de la pandemia y esto se nos convirtió a las instituciones 2, 3 reuniones por Teams, y lo que hace es que a veces uno delegue las actividades misionales que debía avanzar pues por estar en estas reuniones, y hay espacios donde de verdad requieren la presencia de uno para construir de manera conjunta con territorio y con las demás instituciones, donde no se ha llegado a esa articulación.
Pongo ese caso de la escuela superior en lo del Pilar 1, pero por ejemplo sé que la Universidad de Los Llanos también ha vinculado no solo con sino también con los centros de investigación, por ejemplo en el caso de Agrosavia, que ha vinculado la universidad en otros pilares para apoyar todo el tema de los PEDET. Sin embargo, uno ve que de pronto los esfuerzos de todas las entidades, por su gran debilidad, no es como el suficiente que se requiere. Uniminuto también uno la ve acá que es muy colaboradora en los temas, la universidad cooperativa y eso. Hay muy buena voluntad y es muy valiosa toda la colaboración que hacen las entidades universitarias. Bueno, don Oscar Eduardo, para finalizar y que de pronto a mí se me haya pasado, ¿tiene algo para aportar diferente a lo que ya nos ha aportado para la investigación que usted considere pertinente, que debería tenerse en cuenta en este proceso investigativo? No, pues es muy importante el trabajo que ustedes están, o el proyecto de investigación que ustedes tienen, aunque es muy académico, yo creo que estos resultados, aunque ustedes dicen que van a salir en un libro, pues sería muy bueno que lo socializaran después cuando tuvieran los resultados con las diferentes entidades o en el mismo marco de las mesas de impulso de los PEDET pudieran brindar esos resultados. Sería también muy de mucha ayuda, pues, sobre todo para la Agencia de Renovación del Territorio, que pues, es la encargada de articular y coordinar la implementación de los PEDET. Y sobre todo que ustedes tienen unos municipios donde están haciendo el ejercicio de manera presencial, eh, y sintiendo de primera mano del poblador, de los pobladores rurales también, toda la problemática y cómo es esa percepción. Poder contrarrestar la percepción que tenemos de pronto los funcionarios de las entidades con las que tienen los demás ciudadanos en territorio, pues me parece que es muy importante y ojalá puedan generar un buen documento donde conozcamos los resultados y no sea un libro más, sino que establezca como unas hojas de ruta para que todos podamos mejorar en cómo se puede implementar los acuerdos de paz. Pero lo otro sería muy importante también indagar la voluntad política, porque yo creo que juega un papel muy importante en que este proceso se dé, tanto en territorios y como a nivel nacional. Sí, señor. Bueno, pues como le mencioné anteriormente, es una investigación en curso, es decir, que iniciamos el 1 de marzo del presente año. Por ahora vamos hasta noviembre del próximo año con miras de que se prolongue un año más. Eso depende de lo que nos vaya arrojando la investigación y pues usted comprenderá, la SAP es una institución pública, también requiere unos recursos. Esto también va a influir en que se pueda alargar el tiempo del desarrollo de la investigación. Sin embargo, por supuesto que los resultados pues, van a ser publicados, abiertos no solamente para la comunidad académica, sino que con toda la comunidad en general. Puede que no nos podamos reunir en persona, pero sí se puede dar a conocer los resultados y pues también las propuestas de todo este desarrollo de la investigación. Le agradezco mucho, señor Oscar Eduardo Cuellar, por su tiempo y su apoyo y respaldo a este proceso investigativo. Agradezco mucho que haya atendido nuestra llamada. Muchas gracias, muy formal. Muchas gracias, Mirella, y fue con mucho gusto y les auguro los mejores éxitos en su trabajo
investigación porque considero que es muy importante para el momento que estamos viviendo con esta implementación de los PET. Muchísimas gracias. Buenas Para tardes. finalizar, le voy a hacer llegar una encuesta como parte complementaria de la entrevista para que por favor nos ayude con el diligenciamiento. Listo, ok. Bueno, muchas Bueno, gracias. Mireya, Bueno, buena pase buena tarde. tarde. Bueno. Gracias.